renunciar el gobernador de Boyacá. Me dice la gente que sí tocaron el tema de la renuncia, pero que no llegaron, digamos, a una conclusión de si sí debía o no debía o cuándo debía. Ahora, mañana, presidente y gobernador tienen un viaje a Cubará, en Boyacá, y muchos estaban esperando que ese iba a ser el gran anuncio de la renuncia del gobernador y que lo haría al lado del presidente, imagínense, pero no se van a quedar con los crespos hechos. Mañana no habrá ningún anuncio. Amaya tiene hasta el 30 de mayo, como lo dijimos ayer, y hasta ese día se sabrá su decisión final, que depende de unas encuestas internas que se están haciendo, que han mandado a hacer como para ver, digamos, el campo y las posibilidades para trabajar sobre terreno real. Pero a ver, si usted me pide una conclusión a mí, es si renuncia, y lo hará el 30 de mayo, el último día para no ser inhabilitado, y él no tiene problema en que le acepten esa renuncia rápidamente en Palacio, no como otros. Y será candidato del Partido Verde, un poco para dividir el voto de Claudia López y para coger sectores del petrismo también. Darcy, ¿usted sabe hasta dónde llega Cubará? El municipio de Cubará es el único. El municipio de Cubará es el único municipio boyacense que limita con Venezuela. Ese departamento se extiende hacia el oriente por esa zona y llega hasta Venezuela. Hay que ver, como es un municipio tan extenso, hay que ver en qué parte de Cubará se van a encontrar el gobernador y Carlos Amaya. Hay que ver qué tan cerquita de Venezuela van a estar los dos. 1.600 kilómetros, no, pero es que cuando con estábamos 200 pasos fronterizos. Hace una semana en Valledupar, bien arriba, mire dónde está Boyacá, y estamos hablando de Valledupar, y nos decía una persona ahí, sí, es que detrás de esas montañas de la serranía del Perijá, allá está Venezuela. Aquí allá lo vemos, allá detrás. Miércoles. Así bueno, es. Por eso. Oiga, frontera porosa. Y a propósito de quienes dicen que van a renunciar y que que deshojan margaritas, ya se había dicho que Roy Barreras se venía, pero no sabemos cómo le fue en su diligencia ante la Corte Suprema. ¿Cómo le fue en su diligencia ante la Corte Suprema? La magistrada Cristina Lombana, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, entregó pruebas que, según su defensa liderada por Mauricio Pava, no solo desmontan las acusaciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sino que lo exhiben como un testigo altamente sospechoso y, según la defensa de Roy Barreras, con un trastorno de pseudología fantástica. ¿Qué? Vuélvame a decir. Fantástica. O sea, que se imagina cosas. Pues sí, o sea, acuérdense que ellos pidieron un examen de medicina legal, y lo que dicen es que sí, que él todo se lo ha inventado, pero con un interés: ocultar nombramientos comprometidos con hechos de corrupción en la DIAN de su momento. Ellos sostienen que ahí se nombraron personas de papá pitufo, pero digamos, lo que me dicen es que los documentos, elementos de prueba, en palabras de su defensor Mauricio Pava, no buscan excusas, sino evidenciar con claridad el carácter forense de un falso testimonio. La defensa no es solo jurídica, sino también ética, y cuando se acusa sin verdad a un líder social o político como Roy Barreras, no se daña solo a una persona, se lesiona a la democracia. Es lo que concluyó ante la magistrada Lombana el abogado Mauricio Pava. Sí, pero sí va a ser candidato. ¿Cómo se llama la enfermedad? Pseudología fantástica. ¿Sabe que me gustaría que le aplicaran el examen de pseudología fantástica a muchos funcionarios del gobierno? Sí, funcionarios, o empezando por nuestro jefe de Estado. Me parece que le caería bien a varios. Oiga lo que dice Luis Carlos Reyes a propósito de lo que ha señalado Roy Barreras. El Roy beneditismo es la mayor amenaza al progreso de Colombia. El clientelismo no les sirve ni a los trabajadores para garantizar sus derechos, ni a los empresarios para tener estabilidad jurídica,
ni a los contribuyentes para garantizar el uso transparente de sus impuestos. Va con toda Luis Carlos Reyes, porque además, como hemos comentado, debe estar muy dolido después de lo que le pasó, que no quedó habilitado para ir que lo al Senado de la inhabilitaron a República. propósito. Que quién dio la orden, eso sí está por verse, pero que le aceptaron la renuncia un día después dejándolo inhabilitado, eso pasó. En el Roy Beneditismo. Sí, el señor. Roy Beneditismo, Pero entonces, nueva expresión de Luis Carlos Reyes. Mire, entonces estamos teniendo aquí ya varios candidatos nuevos. Carlos Amaya, que será candidato seguramente a partir de junio. Roy Barreras también será candidato sin lugar a dudas. Y ayer vi que JP Hernández también se lanza por el Partido Verde. Cuando se hunde el transfugismo y ya muchos ven que no van a poder irse para otros partidos a encabezar listas, por ejemplo, el caso de JP Hernández era el Partido Conservador y también varios le habían ofrecido, entonces pues ya otros empiezan a tomar otras decisiones. La de JP Hernández es ser candidato dentro del Partido Verde. Por supuesto, esto divide todavía mucho más el no deje por fuera en esa lista a Álvaro Leiva. Ah, bueno, pues estoy de acuerdo con William. Es posible, El pero doctor Leiva. puede. Y usted no puede estar en un conclave cuando tenga 80 años. Pero de verdad, no hay un límite de edad. No hay límite de edad. No hay límite. No hay límite. Esa es parte de la responsabilidad de este país. Ni que esté sano para ejercer su cargo, ni que tenga cierta edad. Hernández también era un hombre Y mayor. algún día llegaremos a la conclusión de lo que sé que nadie de la mesa está de acuerdo en, que era el gallo tapado de Gustavo Petro. Yo también creo que ahí hay como... ¿Usted también me acompaña en eso? Insiste. Bueno. Yo creo que está habilitado. Creo que va a luchar por votos de la izquierda, pero creo que la pelea entre Álvaro Leiva y Petro apenas empieza, que lo que vamos a ver es de escalofrío, porque es el tono, ya le está diciendo Petro viejo, decrépito, y amargado. Leiva dice que siguen, pero bueno, ya veremos cómo avanza eso. Doña Darcy, la elección del candidato para la presidencia del Senado. Habían dicho que eso estaba reservado para Lidio García, pero en las últimas horas el senador Alejandro Carlos Chacón ha levantado la mano y dice, si Lidio aspira, yo también aspiro, yo espero postular mi nombre. ¿Quién ganará ese pulso? Es parte de la pelea y de la división que hay al interior del Partido Liberal. Alejandro Carlos Chacón fue un líder de las disidencias también en la pasada asamblea, que quería tumbar a César Gaviria como el director del partido y hacer una dirigencia colectiva. Fue derrotado, pero él dice que él es un batallador y que va a dar nuevamente la pelea en el Congreso para disputar la presidencia o ser el candidato de presidencia al Senado por el Partido Liberal. Vamos a ver cómo le va al doctor Alejandro Carlos Chacón. Esta presidencia... Es un senador importante, es un senador de los destacados, de los que trabajan, Chacón. presentan proyectos, muy activo. Tiene aroma regional. Y además es un hombre de Cúcuta, ¿no? Es del norte de Santander y es un hombre además con una gran votación, es uno de los grandes electores del Partido Liberal. Puede que no haya ganado eso, pero puede también que gane ese pulso por la Anote este comentario, doctor Juan, doña Darcy. Este presidente del Congreso es muy importante. Recordemos que va del 20 de julio del 2025 al 20 de julio, que ya es prácticamente el nuevo Congreso del 20 de julio del 2026. Sí, eventualmente esto es una hipótesis de trabajo, no la asuma como un hecho. Si el presidente de la República le da por renunciar y irse de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, a sacar la reelección a través de interpuesto candidato, llámese Gustavo Bolívar, quedaría la vicepresidenta. Pero si la vicepresidenta decide no aceptar, el presidente de Colombia será ese presidente del Congreso. Esa es la importancia de la presidencia del Congreso y la importancia del manejo que tienen en esa agenda. Tan importante es que el vicepresidente del Congreso es el presidente de la Cámara, y esa presidencia de la Cámara costó ni más ni menos que un magistrado del Consejo Electoral con la votación
de buena parte de los senadores del partido Cambio Radical. Oiga, doña Darcy, muy crítico lo que pasa con el contrabando. Polfa, que es una autoridad en todo este tema del contrabando, don Juan Carlos Buitrago, general, está denunciando lo siguiente: el contrabando de cigarrillos y productos de nicotina se ha convertido en una amenaza crítica para las finanzas públicas, es lo que dice, la seguridad nacional y la salud en Colombia. Lejos de ser un delito menor, el contrabando de cigarrillos es una fuente directa de financiación para redes criminales de alto impacto, incluidos grupos como las FARC y el ELN y estructuras paramilitares. Según el general en retiro, en Colombia cada año ingresan al país aproximadamente 420 contenedores de cigarrillos ilegales, generando utilidades de 250 millones de dólares. Así que le paren bolas a eso, porque aquí a veces nos concentramos únicamente en el tema de drogas, etcétera, y resulta que al país están entrando una cantidad de contrabando de cigarrillos, y usted sabe que la plata del contrabando de venta de cigarrillos, una parte va a la salud, ¿no? Financia la salud en Colombia. Entonces es un tema no menor, y es lo que está diciendo el general, que le paren bolas a eso. Y vea este otro, reunión de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y ahí está el embajador McNamara con los líderes de la comunidad judía en Colombia. Ahí está el señor Marcos Pekel, el señor Levy, y lo que dice el embajador es: tuve el placer de reunirme hoy con los líderes de la comunidad judía de Colombia. Los Estados Unidos se enorgullecen de apoyar a la comunidad judía de Colombia en la lucha vigorosa contra el antisemitismo y en la defensa de la libertad religiosa. Bueno, ese es otro temita que eventualmente podría enfrentar al presidente Petro con Estados Unidos, y es la posición frente al tema Israel-Palestina, ¿no? Lo hacen muy bien el embajador McNamara, y sea esta la oportunidad para decir que vamos a tener la primera entrevista en radio que ha concedido el embajador McNamara, y será en los próximos días. Oportunamente les vamos a avisar. Estos son los secretos. ¿Tiene más ñapas, doña Darcy? De la embajada ante el Vaticano de Colombia, porque no hay embajador, ¿no? Está acéfala, todavía no ha llegado el doctor Velázquez a ser embajador, y no debería, aunque sea, ya estar esto listo para el cónclave, ¿no le parece? O se ha dado paseíto por la sede muy bonita ahí al lado del Tévere. Es una super sede, la embajada de Colombia ante el Vaticano. Es una super sede, pero no la hemos visitado, y creo que no la vamos a visitar. La dejó bastante deteriorada. ¿Cómo se llamaba, don Juan, el que se parecía a Pavarotti? Guillermo León Escobar. Que falleció hace pocos años. Yo creo que la dejó deteriorada. Tenía una cantidad de perros y gatos, y no le gustaba mucho pasar la aspiradora. Él era un gran como coleccionista, y un tipo, una autoridad en el arte vaticano, una autoridad en el mundo de la curia, pero eso sí, esos perros y esos gatos sí dejaron bien deterioradas. Reliquias. Ya deberíamos tener embajador en el Vaticano, así como ya deberíamos tener embajador en el Vaticano, así como ya deberíamos tener, en medio de la crisis más grande de la política arancelaria, ministro de Comercio Exterior, y no está ninguno de los dos posesionados. Ayer estuvimos haciendo el recorrido que corresponde por las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, estuvimos en la Plaza de San Pedro, estuvimos en la logística que se requiere para poder hacer esta transmisión, las acreditaciones ante la sala de prensa vaticana, que ya la tenemos, don Juan Carlos, la sala estampa exactamente que queda entrando prácticamente a la Plaza de San Pedro, escogiendo las locaciones. Dígame, pero creo incluso que sí. El jueves. No le creo que sí. Podría. Dice el tema. Pero yo quiero saber pues si las ya declaraciones del señor cardenal colombiano a RCN
indican que no solo él tiene muy claro cómo va a proceder, sino que esto ocurrirá rápido. Nosotros, don Juan Carlos Iragorri, estamos en la misma línea del profesor Quijano. Va a ser un cónclave rápido. A propósito, don Azuri Chamá, usted tiene la duración de los últimos cónclaves. ¿Por qué no comparte con nosotros esto para saber qué será lo más probable? Don Juan, pero usted me permite, porque esta madrugada con Marisol Villa estábamos buscando voces de Radio Vaticana y demás, y nos encontramos con algo que yo pienso que hay que mostrarlo y hay que compartirlo, porque los colegas en Italia se toman hasta con humor un poco esto del cónclave. La canción del cónclave, escúchala. Pietro Parolin, Pier Battista, Pizzaballa, Matteo Maria Bueno, lo dejo de fondo mientras le cuento los últimos 10 cónclaves. Vamos con el de Francisco. Más opcionados. Esos son los más opcionados de los que ella menciona, que son